Buenos días, soy Elena Navarro, soy del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy en España. Y bueno, como ya hemos comentado antes, yo voy a un poco introducir el tema, luego Martín os explicará el caso clínico, pero así como es un caso, es un tumor raro, el fibrosarcoma es algo que yo nunca he visto en mis 4 años de residencia, ni las veces que he rotado, y Martín, por lo que me ha contado, también es su primer caso que ha tenido en toda su historia laboral. Pues os voy a introducir yo un poco el tema y posteriormente pues ya Martín hará su caso clínico y también pues debatiremos un poco más. Bueno, pues en primer lugar han definido el fibrosarcoma típico como una neoplasia dérmica con una línea de diferenciación incierta. La verdad es que este tumor tiene un montón de bibliografía, un montón de contradicciones donde cada uno da su opinión, pero todos coinciden en que es algo benigno. Bueno, la primera vez que se describió fue en el año 1973 por este señor, por Helwin, que decía que era un tumor dérmico compuesto por células fusiformes atípicas con un curso relativamente benigno. Posteriormente, un año más tarde, Kempson también nos hablaba de este tumor, donde decía que era histológicamente maligno, pero biológicamente benigno. Es decir, tenía una composición en la patología que parecía algo maligna, sin embargo, el curso clínico era benigno. Posteriormente aparecieron otros autores que también hablaban del tema. Decían que eran tumores muy similares de los tejidos blandos, que a veces también podía ocurrir en personas relativamente jóvenes y que si pasaban gente joven demostraba un comportamiento localmente agresivo o recurrente. Más adelante hablaron de la histocitosis fibrosa maligna, que finalmente fue llamado, que debido a las similitudes histológicas fue visto como una variante del fibrosarcoma maligno. Este término incluía varias neoplasias, pero actualmente se denomina sarcoma pleomórfico indiferenciado. Todo esto es para que pongamos un poco en situación, porque si nos leemos distintos papers, les llaman de una manera y finalmente han llegado a este nombre un poco más moderno, por si leéis varios papers diferentes de distintos años, que ahora se llama así. Ahora, el fibrosarcoma típico se considera por algunos autores una variante superficial del sarcoma pleomórfico indiferenciado, pero siempre se va a comportar de manera menos agresiva. Bueno, ¿cuál es la etiología? La realidad es que al ser un tumor tan poco conocido, lo que se ha estudiado, se dice que viene de los fibroblastos o de los miofibroblastos, que la luz ultravioleta juega un papel principal, puesto que se han encontrado mutaciones en el gen P56, factores genéticos como lesiones en el cromosoma 9p o 13q y otros como un reumatismo previo, radioterapia y inmunodepresión. Bueno, pues estos tumores, todos los autores coinciden en que se dan sobre todo en edades avanzadas. Sobre todo predomina en hombres, incluso hay estudios que dicen que aparte de en lugar de 3-1, estaría más de 1, cada autor dice una cosa diferente, pero lo que sí que todos están de acuerdo es que sobre todo pasa en hombres. Sobre todo en cabeza y en cuello, dicen que porque es un daño crónico por el sol. Esto también apoyaría de que en los hombres, las mujeres tenemos el pelo que nos protege la cabeza y las orejas, entonces por eso también es más prevalente en hombres. Forma un 0,2% de todos los tumores cutáneos y, como ya he dicho, sobre todo en inmunodeprimidos también se ha visto un aumento de la incidencia, leucemia, VIH. Vale, ¿cómo vamos a manejar esto? Pues bueno, la biopsia de piel es el estándar para el diagnóstico. Eso, pues como cualquier tumor, imita clínicamente otros carcinomas. La inmunohistoquímica se realiza para tener el diagnóstico, ahora os explicaré un poquito más. Y si existen metástasis o lesiones poco accesibles, podemos utilizar la resonancia magnética, donde la lesión, donde la intensidad
será en T1 y T2 intermedia en comparación con otros tumores malignos. Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar nosotros en el día a día en la clínica? Pues principalmente nos vamos a encontrar un nódulo elevado, exofítico y bien delimitado, ¿vale? Similar a este que he encontrado en uno de los artículos que estuve leyendo. En otros casos el tumor puede ser plano, con bordes mal definidos. En ocasiones podemos observar un collardín circundante. La epidermis es atrófica y puede ulcerarse, como en este caso de aquí. Y normalmente mide unos 2 centímetros o menos en todos los estudios que se han hecho. Rara vez supera los 2 centímetros de diámetro, pero puede pasar porque también se ha encontrado. Y bueno, tiene un desarrollo es rápido, más o menos, con una mediana de 6 meses, pero incluso se han visto al año. Todos estos que tenemos aquí son fibrosantomas atípicos. Como vemos, pues casi todos están pues, en la cara, en zonas expuestas al sol y pueden ser muy diferentes, con zonas ulceraditas en centrales, ¿vale? Y este es el caso que nos va a presentar Martín más adelante, yo ya lo adelanto un poco, que es en el párpado. A nivel palpebral, la verdad es que hay muy pocos estudios publicados y de hecho de todos los estudios publicados que hay, 2 son histocitomas fibrosos malignos, de los que ya os he comentado antes, que ahora tienen una nueva similogía, y únicamente hemos encontrado 5 casos publicados que hablen de afectación palpebral. Por tanto, en nuestro campo es muy raro. ¿Qué es importante? Pues bueno, al ver estas lesiones, que en principio, como ya os estoy diciendo, son benignas, hay que hacer un diagnóstico diferencial con lesiones que son potencialmente malignas, como el carcinoma de células escamosas, como el vasocelular, como los carcinomas de células de Merkel, los tumores anexiales o los granulomas piogénicos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico diferencial? Porque en la clínica podemos confundirnos muy fácilmente y darlo como algo benigno, algo que realmente tiene un potencial maligno o viceversa. ¿Con qué lo hacemos? Pues como todos los tumores que nos resultan un poco llamativos con la histopatología. Tenemos que tener algunas cosas claras de la histopatología y es que es un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Eso es lo más importante. Y siempre, por esto hay que hacer una inmunohistoquímica. Puede ocultar varias neoplasias, entre otras carcinomas inferenciados, histiocytomas fibrosos pseudosarcomatosos o atípicos, reticulohistiocytomas, melanomas. Y nunca debemos hacer una biopsia pequeña, siempre intentar tener los márgenes de seguridad, ya os hablaré ahora más adelante con el tratamiento, etcétera, pero nunca hacer una biopsia pequeña porque algo que te puede salir benigno en la anatomía patológica realmente tenga zonas que son malignas o que sea más profundo el tumor. Por ejemplo, este caso de aquí, lo que se vería típico en un fibrosantoma con hematoxilina y eosina, a grandes aumentos vemos un tumor encapsulado, ¿vale? Vemos láminas de células histiocitoides agrandadas y pleomórficas, y a mayores aumentos vemos células alargadas y pleomórficas, redondeadas y multinucleadas. Bueno, esto normalmente nos lo va a decir el patólogo. En la inmunohistoquímica puede haber expresión homogénea de CD10, expresión nuclear de P53 o bien, en algunos casos, no en todos, tinción positiva de actina del músculo liso alfa. ¿Qué es lo que nos va a servir sobre todo a nosotros? Bueno, por ejemplo, esto es para que lo veamos con más claridad, el carcinoma sarcomatoide más diferenciado, ¿vale? A grandes aumentos o con hematoxilina y eosina, vemos que es muy similar al fibrosantoma típico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues bueno, con la histoquímica esto nos va a ayudar a ver un tumor maligno que pensábamos que era benigno. ¿Por qué? Porque las células neoplásicas se tiñen positivamente para la pancitoqueratina, ¿vale? En el carcinoma sarcomatoide mal diferenciado. Otro caso, por ejemplo, el melanoma maligno de células fusiformes mal diferenciadas. Nos vuelve a pasar lo mismo. Vemos que con la hematoxilina y eosina son muy similares, sin embargo,
cuando es positivo para la proteína S100, SOX10 y P75. En el artículo encontré pues, un esquema que es bastante ilustrativo. Hacemos la inmunistoquímica S100 o AE13. Si nos da positiva, sería un melanoma. En el caso de hacer la otra inmunistoquímica, si nos da positiva, sería un carcinoma. En caso de positividad focal, podemos hacer una P63. Y si todas estas nos dieran negativa, ya sí que podríamos decir que se trata de un fibrosarcoma atípico. Si sospechamos cualquier otra cosa, podemos seguir haciendo otros estudios de inmunistoquímica, como la desmina, Calemón, para descartar un leiomiosarcoma o para descartar un angiomiosarcoma cutáneo. Por tanto, es un diagnóstico de exclusión tanto clínica como patológicamente, ¿vale? Nunca debemos de hacer una biopsia superficial. Y el aspecto morfológico y patológico es amplio. Por tanto, es muy importante lo que os he comentado del... Este ya os lo he comentado. Vale. Tratamiento. Bueno, pues hay diversos estudios donde la cirugía es la terapia de elección. Intentar una excisión amplia con márgenes de seguridad de más de 1 centímetro o 2, siempre y cuando nos permita la zona donde esté el tumor. Uno de los artículos dice que con un margen de seguridad de 2 centímetros la eliminación del tumor es del 96,6%. Eso está muy bien. ¿Qué pasa? Pues que más adelante han hecho estudios también con la cirugía de Mohs, que ofrece, como todos sabemos, una ventaja cosmética y reconstructiva, siempre y cuando tengamos la posibilidad de tenerlos en nuestros hospitales, que no todo el mundo tenemos esa opción. Además, no compromete la recurrencia en comparación con la excisión convencional. En casos ya donde se ha visto que han habido recurrencias o que son inoperables, han probado con la radioterapia y la han visto efectiva. En casos de metástasis, pues no hay recomendaciones todavía porque es raro y además este tumor es raro que dé metástasis. La radioterapia locorregional en inoperables que no se pueden quitar completamente, y hay casos donde la quimioterapia con adriamicina y fosfamida ha resultado exitosa. El pronóstico, bueno, pues como llevo diciendo todo el rato, los tumores son puramente dérmicos y tienen un curso benigno. Después de la excisión completa podemos esperar que haya curación. Recurrencia local del 7% y normalmente están en tumores peor definidos, con una implicación significativa de subcutánea o estructuras más profundas. Sin embargo, repito que cuando lo quitamos completamente sigue siendo un pronóstico favorable. ¿Han habido casos de metástasis? Sí, de un 0,5 a un 4%, según los estudios que veas y según las publicaciones. Normalmente, pues, tumores quitados de forma incompleta, con tejido subcutáneo, con necrosis tumoral o invasión perineural o vascular. Ya os he introducido antes el término del sarcoma pleomórfico indiferenciado, que es el fibrohistiocytoma maligno. ¿Vale? Hay autores que dicen, esto tiene todavía mucha controversia, hay autores que dicen que cualquier tumor que tenga afectación subcutánea o estructuras más profundas, necrosis o invasión perineural, son ya un sarcoma pleomórfico indiferenciado. Eso, hay artículos que lo descartan completamente y artículos que abogan por eso. Luego la edad también pues, está más relacionado a la edad, y la inmunosupresión, la verdad es que en este tipo de tumores sí que juega un papel importante. Las recurrencias, ¿cuándo pueden aparecer? Pues de los meses a los 2 años y como mucho 3 años. Por eso es importante seguir a este paciente, aunque pensamos que tiene un fibrosíntoma atípico, hay que seguirlos, porque nos pueden dar recurrencias hasta los 3 años. Por tanto, yo ya termino y un poco dejar claras las conclusiones que creo importante, que este diagnóstico es de exclusión, que el pronóstico será mejor respaldado por una evaluación exhaustiva de las características clínicas y patológicas,
Tenemos que sospecharlo según la ubicación, según el estado inmunitario, y bueno, a cualquier diagnóstico requiere la histología y un tratamiento que nunca debe hacerse sobre la base de una pequeña biopsia y sin inmunohistoquímica, no me cansaré de repetirlo, es lo más importante. Que el MOS ofrece una ventaja cosmética y reconstructiva que no compromete a la recurrencia, que independientemente del enfoque quirúrgico, la recidiva local y la metástasis a distancia son posibles. Así que hay que seguirles hasta los 3 años. Y ya está. Y ahora Martín seguirá con su caso clínico. Perfecto, Elena, muchas gracias. Yo solamente, antes de Martín, quería agregar, recordemos para los residentes que esto pues es en realidad un espectro de la enfermedad que tiene como 3 posiciones en las que puede estar, ¿no? Desde el fibrosantoma o el lizosarcoma fibroso benigno, que es una enfermedad que particularmente tiene un comportamiento benigno, como lo dice su nombre. Después, lo que presentaron ahorita, que es el fibrosantoma atípico, y después el que antes era llamado el lizosarcoma fibroso maligno, que es el que ahora conocemos como el sarcoma plemórfico indiferenciado. Entonces son esas 3 posibilidades de presentaciones dentro del espectro de la enfermedad. Y nada más. No sé si alguien tenga alguna duda. Perfecto. Bueno, gracias entonces por la invitación a Beto, Julián, Alba, bueno, a todo el equipo ahí del hospital. Saludos. Después de un par de años, aprovecho a saludarlos. Bueno, para seguir con la temática que venía hablando de Elena, la idea de compartir el caso clínico es poder, más allá de la infrecuencia o de la rareza del caso, es poder discutir la toma de la decisión quirúrgica en este caso y la evolución que tuvo el paciente. Entonces, como para que lo analicemos en conjunto, a ver qué opciones hubiese tomado cada uno. Entonces, la idea, a ver si corre, porque... La idea de presentar es una paciente de sexo femenino de 75 años que fue derivada a mi consultorio desde su oncólogo para que le evaluemos una posible cirugía de un tumor que tenía en su párpado de ojo derecho. Como antecedentes patológicos, refería una nefrectomía en el año 2014 y era obesa. No presentaba antecedentes heredofamiliares. Y como antecedentes oftalmológicos, ella estaba en tratamiento con lubricantes para lubricantes y con hipotensores oculares para su glaucoma. Y además refería a una quemadura con agua caliente en el mismo lado donde había aparecido el tumor en su juventud. En relación a la lesión que tenía en su párpado del ojo derecho, tenía una evolución de 8 años, le habían hecho una biopsia recién en el año 2015, por primera vez, con posterior cirugía por otro cirujano. La biopsia de ese tumor en ese momento vino informada como una proliferación neoplásica fusocelular de bajo grado, pero no tenía inmunohistoquímica, solo teníamos ese informe. Cuando yo la recibí en el consultorio, ya el tumor tenía una evolución aproximadamente de 9 meses, como una recidiva. En el examen oftalmológico, era un examen oftalmológico normal, agudeza visual de 6 décimas y 9 décimas respectivamente, que corregía con su corrección, presión ocular dentro de valores normales, sin alteraciones en su fondo de ojos, solo presentaba una catarata nuclear y movimientos oculares conservados. En relación a la lesión, era una lesión nodular grande, aproximadamente de 5 centímetros en la región periorbitaria, comprometiendo la zona cantal lateral, tanto del párpado superior y párpado inferior.
La palpación era de consistencia duroelástica, color rosada, con telangiectasia en su superficie, se movía y no generaba dolor. Y esta es la lesión de la paciente, ¿sí? Acá se puede observar bien tumor de gran tamaño, comprometiendo zona prioritaria derecha, con compromiso de párpado superior y párpado inferior, y se pueden apreciar en esta zona, en el dorso de la nariz, la cicatriz de esa quemadura que ella refería. A mí me dio la sensación de que fue injerto de piel en su momento, pero ella no lo recordaba bien. Acá tenemos más imágenes para ver la dimensión del tumor, ver que no había compromiso ocular. Entonces, decidimos pedirle imágenes. En este caso tenemos imágenes de resonancia magnética porque no pudimos recuperar sus imágenes de tomografía. Entonces acá podemos ver bien esta lesión en la zona lateral, en este corte coronal, en T1 que era hipointensa, hiperintensa en T2, aparentaba ser bien delimitada, sin comprometer globo ocular, estar en contacto estrecho con la glándula lagrimal, sin invadir estructuras intraconales, o sea que desde el punto de vista imagenológico teníamos imágenes de compromiso de tejidos y partes blandas, nada más. En esta imagen, una vez que corra, acá podemos ver que la lesión sí realzaba con el contraste. Y procedimos posteriormente a esto, ahí está, a la toma de biopsia. La toma de biopsia nos vino informada como aparición de células fusiformes y gigantes, multinucleadas, atípicas de núcleos pleomórficos, con pequeños focos de necrosis tumoral y escasas mitosis. La inmunohistoquímica, como pueden ver ahí, vino positiva para vimentina CD68, CD34, KI67 y CD10, y negativa para actina, desmina, S100, AE1 y AE3 y melana, descartando melanoma. Y vino informada como un fibrosantoma atípico. Posteriormente, le pedimos estudios oncológicos completos. Este estudio se realizó después de la reconstrucción quirúrgica, entonces vino informado como prácticamente todo normal, el PET, sin zonas de hipermetabolismo en cabeza y cuello, solo marcaba zonas de hipercaptación en las zonas donde habíamos intervenido quirúrgicamente a la paciente, y lo informaban como proceso inflamatorio. A nivel de tórax y abdomen lo mismo, y columna sin alteraciones, solo marcaba unas adenopatías en mediastino, que vino informado como adenitis inespecífica, el resto todo normal. Entonces decidimos la intervención quirúrgica. En este caso en particular, decidí hacer este colgajo rotacional semicircular, siempre con márgenes de seguridad, y decidí también preparar la piel retroauricular en el caso de necesitar más piel para la reconstrucción. Entonces hicimos la excisión completa del tumor, en donde, bueno, vemos que queda un gran defecto. Reconstruimos todo el tendón cantal lateral con tiras de periósteo. Ahí tenemos el colgajo lateral de periósteo. A partir de ahí generamos las dos tiras de periósteo y las suturamos al remanente de tarso de tanto el párpado superior como el párpado inferior. Posteriormente, continuamos con la disección de
de los flaps y del todo del colgajo miocutáneo. Podemos observar el gran defecto y el gran tamaño de los colgajos. Posteriormente a eso, cuando hicimos la rotación y la aproximación de los flaps, me di cuenta de que los flaps quedaban muy tensos, que no podíamos cubrir todo el defecto, por lo tanto, ese defecto central que quedó ovalado lateral a los párpados, decidimos cubrirlo con un injerto libre de piel retroauricular. Entonces tomamos el injerto de piel retroauricular, lo tomamos más grande del defecto, teniendo en cuenta siempre la retracción que sufren los injertos libres para evitar retracciones en esa zona. Entonces terminó la cirugía, una cirugía larga, dentro de todo con el pronóstico inmediato esperado. A las 24 horas de la cirugía, en el control, bueno, le habíamos dejado una presilla compresiva en la zona del injerto libre, y ya podíamos, yo ahí me llamó la atención, porque en el postquirúrgico inmediato no estuvo, fue el hematoma o la zona más oscura que se veía en el injerto inferior, ¿sí? Y de coloración diferente al hematoma del párpado superior. Acá en unas fotos más cercanas se puede apreciar bien la diferencia de la tonalidad entre el hematoma de párpado superior y párpado inferior, acá más grande. Y esto es ya a los 7 días, en donde, más allá de la coloración, también empecé a ver secreción en la zona de los puntos, zonas de palidez en la zona de los injertos, como en la zona superior, en la parte medial del injerto libre, tejido de granulación debajo. Entonces, como me llamó la atención, decidí, más allá del tratamiento tópico con ungüentos antibióticos, darles antibióticos vía oral y nada más, y seguir con los controles. ¿Qué pasó? Después del control de los 7 días, la mujer desapareció por 15 días. No la podíamos ubicar. 15 días después o 20 días después, la paciente se pone en contacto nuevamente con nosotros y nos envía fotos ella de que se notaba en la zona del injerto una costra. Cuando recibo las fotos, ¿sí? Esta era la costra, ¿sí? Que ella se notaba. Obviamente, inmediatamente dije, esto no es una costra, acá tenemos un problema con el colgajo. Así que inmediatamente la citamos y efectivamente corroboré que el colgajo inferior se había necrosado. Ya teníamos toda la contracción del tejido necrótico por encima del defecto, el tejido de granulación por debajo, y acá es cuando empecé con mis dudas de la forma de manejo, si darle medicación bioral, seguir con la medicación tópica, o algún aditivo, pero bueno, la realidad es que decidí tomar una conducta expectante, confiar en la cicatrización y en la granulación del paciente y irla controlando semanalmente. Esto ya es a los 35 días, ya se empieza a apreciar la contracción del tejido. A los 3 meses postquirúrgico recién ahí se desprendió el tejido necrótico. Podemos observar que dentro de todo el tejido por debajo de la necrosis granuló y cicatrizó bien, por ahora sin signos de retracción. Esto es a los 4 meses postquirúrgicos, seguía evolucionando dentro de todo bien. Y la última foto, que es de la última vez que la vi a la paciente hace poquito, hace 1 mes y medio antes de todo este problema del COVID, en donde, bueno, vemos, ¿sí? Ya la cicatrización, que se nota que es una cicatrización por segunda intención, por suerte no ha generado alteraciones en su mecánica palpebral, tiene buen cierre palpebral, no refiere problemas de pífora. Entonces, por lo pronto, sigue en vigilancia con nosotros y con el grupo de oncología
por riesgo de probables recidivas o demás. Pero, ¿qué fue lo que me cuestioné? ¿Qué había pasado con ese injerto? No me había pasado nunca, tampoco tengo tanta experiencia, son pocos años desde que estoy en esto, pero me pregunté qué pasó, nunca me esperé que el colgajo pediculado fuese a necrosarse. Sí, tal vez del injerto libre, pero no del pediculado, pero bueno. Y me puse a investigar, a leer un poco, y la realidad es que la mayoría de los artículos que encontré estaban descritos para necrosis de colgajo, precisamente todo lo que era cirugía de tórax, fue lo que más encontré, precisamente de cirugías de mamas, en donde hablaban que había ciertos estados prequirúrgicos tanto del paciente como de la piel del paciente, en donde los consideraban factores de riesgo para la evolución de este tipo de problemas, como la edad mayor de 65 años, el peso del paciente, el tamaño del colgajo, la medicación previa y el tabaquismo. También estaban descritos la técnica utilizada y la anestesia, y acá va para la discusión tal vez si fue mala elección del formato del flap, alguna otra técnica, algo menos agresiva teniendo en cuenta esa cicatrización previa por la quemadura del paciente. En nuestro caso, la paciente la operamos con anestesia general, por lo tanto estaba descrito que la anestesia general genera hipotensión e hipotermia, y eso también puede favorecer a la mala evolución de un colgajo. También la duración de la cirugía, fue una cirugía de más de 4 horas de duración, y también los fenómenos vasculares y el estrés quirúrgico de los tejidos. Sí, está descrito el tema del síndrome isquemia-reperfusión, la denervación, la simpatectomía que sufren los tejidos en este tipo de colgajos de gran tamaño, y obviamente el riesgo de infección que pueden influir. Y por otro lado, tema de discusión también es si la conducta expectante ante estos signos de necrosis versus algún tratamiento aditivo que pudiésemos haber hecho con esta paciente. En este caso no se hizo nada, pero bueno, también hay artículos que hablan sobre medicamentos o tratamientos para favorecer la reperfusión de estos colgajos y evitar la necrosis. Y hay tratamientos descritos con nitroglicerina tópica, fármacos vasodilatadores, bloqueantes cálcicos, antiagregantes plaquetarios, prostaglandinas, terapia de oxígeno hiperbárico, también leí por ahí, pero bueno, esta fue mi conclusión. Como la conclusión del caso fue que este colgajo sufrió un problema de vascularización en su recuperación, luchó por oxígeno y nutrientes de la microcirculación con los colgajos superiores, y bueno, en este caso perdió el de abajo. Pero bueno, dentro de todo creo que evolucionó dentro de todo bien. Así que bueno, esa es la idea. La idea es que podamos discutir ahora si hubiesen optado por alguna otra técnica quirúrgica o algún tratamiento aditivo, o también hacerlo de manera expectante como en este caso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy bonito caso. Antes de entrar a la discusión, solamente algunas preguntas que están en el chat. La primera de ellas, Ale Villagra, pregunta para Martín o Elena si realizaron biopsia de ganglio centinela como lo hacen en Merkel. En este caso no se hizo biopsia de ganglio centinela. Bueno, yo también... Sí. Sí, Martín, sí. No, que solo decía que en este caso no se tomó biopsia porque como vino el PET informado bien, no se hizo. Yo lo que iba a decir es que en los casos que he revisado como un fibrosantoma típico normal, que en principio es algo benigno y que si todos están libres los márgenes y se ha hecho los 2 centímetros, etcétera, no he leído en ningún sitio que haya que hacer una biopsia en el ganglio. Sí, si mal no tengo entendido, es sobre todo sobre el sarcoma plimórfico indiferenciado, quienes sugieren o quienes debaten más el ganglio centinela. Exacto. Exactamente. La bibliografía describe eso, y en este caso, como vino informado como fibrosantoma típico,
y la biopsia vino libre de márgenes, se decidió solo vigilancia con oncología, y bueno, y controles oftalmológicos subsecuentes, nada más. Muy bien. La siguiente pregunta de Andrea. Pregunta, ¿se dejó margen de seguridad al retirar el tumor y de cuánto? Se dejó en este caso 1 centímetro de margen. Dejamos. Perfecto. Pregunta Belén Camacho, que si tuviste algún problema con la piel en la quemadura. Con la piel que estaba quemada. No, porque viendo la evolución solo se necrosó el injerto, el colgajo, nada más, no se extendió más allá de los límites del colgajo. La zona de la piel quemada no se vio afectada, solo la zona del colgajo. Muy bien. Diana Fuentes pregunta si hubieras hecho una reconstrucción de MOS, ¿cuántos días se puede esperar? No entiendo bien su pregunta. Me imagino que cuántos días puedes esperar. Ok, ¿cuántos días puedes esperar para la reconstrucción después de una cirugía de MOS? Si hubiera sido el caso en este paciente. Y yo, la realidad es que no tengo experiencia con MOS porque no tengo forma de acceso acá, pero yo lo reconstruiría en el momento, en su defecto, al día siguiente, para aprovechar, porque a veces no es tan sencillo coordinar en ciertos lugares de trabajo el equipo de anestesia, el equipo de cardiólogos, entonces, incluso con el equipo de dermato que te haga los estudios de MOS, entonces tal vez aprovecharía reconstruirlo en el momento, en su defecto al otro día, no más. Pero en esta situación actual, ¿no? Sí. Y por último, también quisiera invitar pues, a todos los participantes. También hablan un poco sobre la cámara hiperbárica, que en casos de hiperfusión ha funcionado, y terapia con presión negativa, comenta también Abdala. Entonces, no sé si, Julián, les pudieras permitir el micrófono para que nos pudieran compartir un poquito de eso, o compartir con Martín qué hubieran hecho ellos diferente para el manejo. Sí, si alguien quiere hacer un comentario, levanta la mano y le habilito el micrófono. O puede prender el micrófono y hablar. Alberto Abdala, adelante. Hola Martín, hola Elena, muy linda la plática. Oye, a mí sí me gustó, están comentando un poco sobre el colgajo, pero yo creo que lo que nos enseñaron era, a nosotros especialmente, nuestros profes en el Conde, era que tener una buena base en el colgajo, y a mí me parece que dejaste muy buenas bases en el tamaño. Yo creo que era una paciente con altos riesgos de complicarse, por eso se empezó a necrosar el flap. Lo único que me preguntaba era si en ese momento, en el posoperatorio, creo que a la semana que tenía los bordes un poco raros, con un poco de secreción, si quizás ese hubiera sido un buen momento para manejarla como hiciste, con tratamiento antibiótico vía oral o IV, y manejarla con un BAC, como hicimos con la paciente con fascitis necrotizante que tuvimos en el fellow juntos, ¿te acuerdas? Quizás esto hubiera permitido evitar que se contrayera y brindarle un poco más de aporte sanguíneo para que no se necrosara tanto. Sí, incluso cuando creo que fue en el control dentro de la primera semana, no más de eso, evalué hacer lo de la presión positiva, pero ¿cuál fue el problema? Que la paciente desapareció prácticamente de 15, 17 días, entonces cuando ella ya me envía las imágenes, ya el colgajo estaba totalmente necrosado, incluso ya con signos de retracción. Entonces, hacer ese tipo de terapia en este caso ya no me hubiera dado resultado, creo. Creo que es más para los casos en agudo, donde uno agarra el problema a tiempo. Por eso opté por vigilancia clínica, nada más.
Sí, un caso difícil. Hola, Ahí me ¿qué oye. tal? Yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí, adelante. ¿Qué tal? Pues muchas felicidades, está muy, muy lindo el caso y también lo que hablaron sobre el tema. Una pregunta sobre el reporte que te dieron de patología. ¿Cómo fue, o sea, independientemente del diagnóstico, en cuanto a la invasión perineural y el grado de mitosis del tumor, te lo reportaron? Sí, solo no había invasión perineural, la lesión se había extraído por completo, no habían márgenes comprometidos, y en la diapositiva donde mostré el estudio inmunistoquímico, había muy pocas mitosis y muy poco grado de necrosis tumoral, que en este tipo de tumor es muy característico cuando hablamos de algo más maligno, más agresivo, justamente estos marcadores, la mitosis y la necrosis tumoral, pero decía que había un foco muy pequeño de necrosis que correspondía a menos del 10% de la lesión. Solo venía reportado eso. Comentan en el chat también que una opción válida pudo haber sido realizar un injerto de piel del párpado superior contralateral. Pues yo pienso que podría ser una buena opción. ¿Qué piensa el doctor Martín que se tuvo la paciente? Mira, la realidad es que el defecto era más grande tal vez lo que aparentan las imágenes. Entonces, tal vez el párpado contralateral no me hubiese aportado la cantidad de piel que necesitaba. Principalmente, como injerto libre, hablando de injerto libre, cómo me hubiese podido aportar la piel retroauricular en este caso. Pero sí, también es una buena opción, incluso la piel de párpado contralateral o del mismo es la primera opción que tenemos en caso de hacer injertos libres. Pero bueno, no lo tomé de ahí en este caso porque me iba a quedar, iba a ser insuficiente poder reconstruir el defecto. ¿Y cuál es su posición en cuanto a la técnica de laissez-faire, de dejar ser o hacer una combinación, cerrarla un 80% del defecto y dejar el resto 20% a granular? A granular. Mirá, sinceramente en la zona periocular no me gusta mucho eso, por el tema de la retracción. Y más en este caso en particular por su antecedente, ya tenía una piel muy fibrótica, muy cicatrizal por el antecedente de la quemadura. Entonces, no me animé a dejar nada y así a cicatrización por segunda intención. Entonces, bueno, decidí cubrir todo. Y por la situación de la paciente, son pacientes con obras sociales complicadas, entonces no tenemos muchas opciones para la vigilancia en el post. Entonces, uno intenta hacer lo mejor posible en una sola oportunidad y no tener que andar eh, reinterviniendo ni reprogramando una cirugía. Y Martín, preguntan, ¿cuánto tiempo dejas ocluido después de la cirugía? Lo dejé ocluido 24 horas, porque no fue una cirugía donde me comprometía la mecánica palpebral. Siempre tuvo buen parpadeo, dentro de lo esperado, más allá de su hematoma y la inflamación posquirúrgica, pero nunca tuvo problemas de superficie, ni de epífora, ni de cierre palpebral. Entonces solo fue la oclusión de 24 horas y la presilla compresiva sobre el injerto libre se lo saqué a los 3 días, a las 3 días más o menos. Ok. 72 Y horas. bueno, tenemos aquí alguien levantando la mano, es Juan Carlos Sánchez de España. Le permitimos el audio. ¿Qué tal, Martín? Hola Muy Juan, bonito. ¿cómo estás? Y la reconstrucción heavy, grande, no es de las típicas, ni fáciles.
quería era reforzar un poco lo del tema la reconstrucción del canto externo, que lo hiciste muy bien. Ese tendón cantal lateral, cuando se reconstruye con un colgajo de periostio, es una muy buena opción, muy buena alternativa para que la tengamos todos en cuenta, porque tienen buen soporte, tienen buen vector también de tracción, muy parecido al que tiene el tendón original. Lo podemos usar en muchas reconstrucciones de tumores de esa zona, asociándolo, por ejemplo, a un TENSEL o a otro tipo de cirugía del canto, y viene muy bien, nos previene esos cantos que quedan como retraídos, como descolgados. En los pacientes abuelitos casi no se nota, pero en un paciente joven que hacemos una reconstrucción muy, muy bonita, que luego nos quede el párpado así como tristón por falta de soporte, una buena herramienta. Simplemente era por reforzar esto que hiciste, que quedó muy bien. Sí, sí, coincido 100% con lo que decís. La realidad es que a mí me gusta muchísimo usar los colgajos de periostio para reponer, llamémoslo pseudotendón. Entonces lo utilizo mucho para evitar que nos queden los párpados tensos, a veces mal posicionados, evitar retracciones cicatrizales de la mela anterior, y nos genere una malposición palpebral. Entonces me gusta mucho usarlos. Y la realidad que no la considero una técnica muy dificultosa, entonces en cuanto puedo usarla, la uso. Sí, coincido 100%, Juan. Martín, y preguntan en el chat, además de periostio, para completar tarso, ¿qué otro elemento considerarías para esta función? Tarso autólogo. Hay artículos se hacen colgajos con el mismo tarso, o incluso injertos de tarso libre del mismo párpado o del párpado contralateral. Esa hubiese sido mi segunda opción. Ok. Donna sigue con su manita levantada. No sé si quiero hacer alguna otra pregunta. Creo que ya la había hecho, pero nada más para completar, en esto que mencionaron, bueno, también creo que el hacer colgajos en esta zona, sobre todo cuando estamos haciendo una resección tan amplia y profunda, me parece que los colgajos siempre son una buena opción, porque poner injertos implicaría tener que mover de todas formas una cama de músculo o de algún otro tejido para poder, para que el injerto pueda estar nutrido. Entonces yo sí considero que es una muy buena opción el que haya hecho colgajos en esta parte. Y lo que había comentado y preguntado de la invasión y el reporte de patología es porque justamente en estos tumores que son raros y que no tenemos como pues mucha experiencia de cómo se comportan en el área orbitaria o periocular, es importante saber como qué esperamos del tumor, como qué comportamiento puede tener, sobre todo porque nos estamos quedando con un margen muy estrecho para lo que se recomienda para los sarcomas en general. Entonces, si bien 1 centímetro es como que estamos sobre el límite de un buen margen. Entonces, creo que es importante siempre en todos los reportes, además de tomar en cuenta obviamente el diagnóstico, qué otros factores de riesgo histopatológico tienen para hacer el seguimiento más estrecho del paciente. Ya, gracias. Gracias. Bien. Tenemos también a Ángela Higuera con su mano levantada. ¿Le permite el audio? Aló, hola. Hola, muy buenas. Hola, muchas gracias. Súper bonitas las charlas, muy explicativas. Solamente quería hacer un comentario. Nosotros también aquí en Colombia tenemos algunas veces dificultad con la cirugía de MOS, porque es bastante dispendioso el trámite, porque quienes las hacen muchas veces las hacen particulares y son muy, muy costosas. Entonces, una opción que podemos tener todos para de pronto ir a la reconstrucción un poco más seguros es tratar de hacer una biopsia por congelación. Simplemente la enviamos al patólogo y pues seguimos haciendo otras cirugías, dejamos el paciente a un ladito y cuando ya tenemos definidos los bordes que ya están todos negativos, hacemos la reconstrucción. Nos toma quizás un poco más de horas, pero también nos permite hacer cirugías que no sean tan agresivas
porque sabemos que los microcirujanos de Mohs son bastante agresivos a la hora de hacer las resecciones, y después el que se complica es el cirujano, porque nos queda mucho más difícil hacer esas reconstrucciones. Entonces, como para que lo tengan también todos en cuenta, una biopsia por congelación es básica, es fácil y da muy buen resultado. Gracias, que estén bien. Muy bien, gracias. Gracias, Gracias, doctora. Muy bien. Emiliano Becerra, permitimos el audio. ¿Listo? Listo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante. ¿Cómo te va? Qué interesante discusión, porque creo que es algo que siempre, no solo en tumores raros como el que han presentado ahora, sino muchas veces en reconstrucciones que tenemos a diario con los vasocelulares, algo que planteamos, ¿no? La diferencia entre colgajos e injertos y dejar cicatrizar simplemente por segunda. Y creo que sí, lógicamente, siempre es deseable el aporte vascular de un colgajo, pero el tema es a veces, no sé exactamente, Martín, cómo veías la piel y todo, con todo el daño previo y daño solar que había, a veces la posibilidad de sobrevida de esos colgajos es un poquito menor. Pero bueno, es difícil, ¿no? Hablar a veces con el resultado ya conocido y demás, pero yo pensaba que para un injerto, una zona de piel donde no hay daño solar, que puede ser la cara interna, por ejemplo, del brazo, podría haber sido una opción. Pero bueno, difícil saberlo, ¿no? A veces cuál de las opciones que tenemos disponibles es la que puede resultar. Creo que a veces cuando los colgajos son tan grandes y en pieles que uno ya ve que tienen ese tipo de daño por patología previa, por quemaduras o daño solar, evidentemente hay un riesgo de que las cosas no vayan como uno quiere. Exactamente. Nada, son tres opciones que siempre me lo planteo a veces al momento de reconstruir cuándo tengo que hacer, por ejemplo, típico en los defectos canto interno de vasocelulares. Cuándo hacer un glabelar, cuándo dejarlo cicatrizar simplemente, y cuándo hacer simplemente un injerto libre. Lindo esas publicaciones que pusiste de los factores de riesgo y demás, a tener en cuenta. Linda la charla, Martín. Bueno, muchas gracias. Sí, coincido. En este caso, la decisión de generar o hacer un colgajo pediculado fue justamente el temor en hacer un injerto libre de la parte del cuerpo que uno quiera y que se me necrose justamente por las condiciones previas de esa piel. De hecho, receptor, tal cual. Entonces dije, bueno, prefiero por lo menos, si a esa piel, que ya la tengo bastante dañada, algo de microcirculación tiene, bueno, que eso me nutra mi colgajo y no el riesgo de uno libre en donde ya le corté tanto la inervación y la circulación directa al injerto. Entonces dije, bueno, vamos por el pediculado y así todo se me necrosó igual. Pero bueno. Perfecto, difícil saberlo igual, ¿no? Muy bien. Sara Toledo, ¿le permitimos el audio? Hola, felicidades, un caso muy interesante. Simplemente una sugerencia. Yo he tenido algunos casos de pacientes operados de carcinoma vasocelular que de repente hay alguna pequeña alteración a nivel de los bordes en el injerto y he utilizado plasma rico en plaquetas y ha ido muy bien. Entonces, yo creo que en esta paciente, como se encuentra ahora, podría ser un aporte para mejorar la calidad de sus tejidos. Hago una extracción de 4 mililitros de sangre de la paciente y lo centrifugo a 3.000 revoluciones por minuto y se lo aplico en los primeros 10 minutos después de centrifugar, sin necesidad de usar ningún activador, y vas infiltrando alrededor, digamos, del injerto. Incluso puedes aplicar en la parte central del injerto, en las zonas donde hay mayor daño, y eso va a nutrir y mejora muchísimo. Entonces, no sé, es una sugerencia, ¿no? Para poder mejorar el aspecto final de esta paciente. Perfecto. Bueno, genial. Muchas gracias por el aporte. Bueno, a ti, gracias. Bueno, pues Martín y Elena, muchísimas gracias. No sé si Alba, alguien más. Alba, ¿sí? Un comentario rapidísimo. Una, felicidades a los dos, la verdad es que muy útil. Dos, me encantó la discusión de tanta gente joven y
al final este foro es para ustedes, muy bien. Y yo quisiera preguntar, la verdad es que no es fácil presentar complicaciones cuando uno tiene complicaciones. Y te felicito, Martín, esto, yo creo que el colgajo lo hiciste bien, el trazo fue bien, el diseño de tu reconstrucción fue muy buena. Lo que decía Juan Carlos de usar el periósteo para tu tira tarsal creo que fue muy buena. El problema es cuando uno empieza a entrar en pánico, ¿no? Que empiezas a ver que se te empieza a necrosar el tejido y ya el camino no va como debería ir. Yo quisiera preguntar, creo que por ahí estaba Toño Quintero, Emiliano, Eduardo, ¿alguien hubiera hecho algo diferente para el manejo de la necrosis o hubieran hecho lo que hizo Martín, que yo creo que fue bastante bueno? Para el manejo de la necrosis, ya cuando está la complicación. José Luis. Sí. Emiliano, ¿cómo te va? Sí. Yo, nada nuevo. O sea, exactamente lo que hizo Martín. Yo las veces que he tenido necrosis, que ha sido más de una, lógicamente, en general lo que trato de hacer es esa placa necrótica no tocarla, no retirarla, dejarle que el tiempo simplemente vaya generando el tejido de granulación por debajo, y esa misma placa tengo la sensación de que protege ese tejido de granulación nuevo que se va formando. No la retiro, siempre te lo dejo. Lógicamente hay signos de secreción, algún antibiótico, pero en principio si apareció una necrosis, dejarla que evolucione y que el tejido de granulación aparezca. No hago nada en particular diferente. No sé el resto. A los doctores que tenemos, a los dos, José Luis Tobilla, qué honor. ¿Qué recomendaciones nos dan para colgajos e injertos en la cirugía para prevenir? O sea, nadie está exento a una necrosis, pero ¿qué recomendaciones o qué podríamos adicionarle o cambiar en la cirugía para poder tener un mayor éxito? Ante todo... Que hable el viejo. Ante todo, ¿me escuchan? Sí, adelante. Ante todo, felicitarlo. El caso es muy bueno. Ese tipo de pacientes con una lesión tan grande que va a afectar los párpados y el canto externo en una zona en donde es difícil poner piel, pues resulta un caso complicado. Lo resolvió muy bien. Cuando lo estaba presentando, yo estaba pensando en colgajos. Bueno, entre paréntesis, cualquier lesión de párpados o de esa zona que queramos en cara, sobre todo, que queramos modificar, los resultados van a ser mejores si podemos trasladar la piel de la zona. Da mejores características, sus características, digamos, estéticas o cosméticas después van a ser mejores, dan menor contracción. Entonces, mientras podamos usar los colgajos, creo que vale la pena. Claro, siempre hay la opción de los injertos libres, pero si podemos manejar colgajos, creo que vale la pena el colgajo. Cuando estaba presentando el caso, yo estaba haciendo un diseño de cómo lo podría solucionar yo. Y creo que el colgajo inferior que hizo, lo hizo hacia la zona de la piel que va hacia nariz. Es más tensa esa piel, ya había sido maltratada por la quemadura y aunque hizo un buen pedículo ancho, tenía menos riesgo de poder deslizarla. Yo había hecho un diseño de hacer la base hacia la zona de la mejilla, en donde tenemos más tejido, donde puede rotar con más facilidad, donde quizás podamos cubrir más espacio, pero sobre todo dar un pedículo más ancho. Eso sería lo único que yo había podido hacer a diferencia. ¿Qué hacer cuando ya lo tiene uno necrosado? Lo que hizo me parece perfecto. Debajo de esa costra va a seguir proliferando tejido de granulación. Una vez que se cayó, quizás hay algunas sustancias que pueden ayudar. Ya se habló de ese suero enriquecido de plaquetas, pero también hay otras sustancias como italdermol, en fin, que pueden ayudar en la cicatrización y la proliferación del tejido como vascularización. Eso sería lo único que podría decir. Todo lo demás me pareció excelente. Gracias por haberme dejado entrar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
jefe va a decir, ¿no? ¿Todo bien? Listo. Todo está dicho. Entonces, no siendo más, voy a compartir el programa para este próximo miércoles. Entonces tenemos mucormicosis, y si no exenteramos, miércoles 22 de abril a la 1, hora México. En la página nueva, pues en todas partes les puse todos los horarios por país. El miércoles nos acompaña la doctora Adriana Velasco, la doctora Mariela Bezama y el doctor Luis Omar Domínguez, que es otorrino y nos va a complementar el abordaje por los otorrinos de mucormicosis. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, Elena, muy bien, Martín, Julián, Albert, están haciéndolo de maravilla, y gracias a todos por venir, por participar, y pues nos vemos el miércoles. Muy bien, yo muchas gracias por la invitación, y enhorabuena, Julián, que esto está saliendo